hoy querríamos tratar un poco la cuestión de la competencia de la argumentación y quería proponeros que contarais un poco cuál es la relación que tenéis con esa competencia. Primero voy a explicar un poco lo que es la argumentación para algunos que no lo sepan. No es vuestro caso, entiendo, espero. Eh, pero un argumento sería una idea que apoya otra idea o bien un posicionamiento, ¿sí? Cuando uno responde o uno de alguna manera tiene una tesis, una idea, necesitaría mostrar qué es la idea que sostiene ese posicionamiento. Y por tanto, siempre y cuando no haya una idea que sustente la tesis que uno quiere mantener, pues la tesis de alguna manera se plantearía como una evidencia, una falsa evidencia, ¿sí? No tendría eh, razón que la sustente, que la fundamente. Si alguien quiere añadir algo sobre lo que es la argumentación, levanta la mano. ¿Y Sara? Sí, yo solo para añadir que la falsa evidencia es una de las formas que toma una idea sin argumento, pero también puede ser una mera opinión, ¿no? La falsa evidencia como que va a la contra de lo que nuestra experiencia nos muestra. Es una idea un poco extraña para la experiencia o el sentido común. Se puede tener también simplemente una idea que eh, pues va con el sentido común, pero a la que le falta un sustento, un argumento. Entonces, bueno, pues un poco con esta introducción, si queréis empezar a explicar cuál sería vuestra relación con la argumentación y cómo os habéis llevado con ella, cómo aprendisteis, cómo empezasteis, cómo la desarrollasteis. Pues empiezo entonces. ¿Sí? Ok. Bueno, pues mi relación con la argumentación es que primero eh, fue una relación de frustración porque recuerdo que en la escuela no era la competencia que se trabajaba más, pues más no se trabajaba la argumentación. Y recuerdo que era como una frustración justamente tener que siempre dar la buena respuesta, buscar la buena respuesta, en vez de trabajar esa competencia. Entonces, justamente en la filosofía, en la práctica de la filosofía, eh, el hecho de argumentar me parece que pone de relieve el poder creador de la razón, el hecho de que la razón es creadora, que uno puede argumentar por muchas hipótesis, una cantidad impresionante de hipótesis eh, lindas, eh, hipótesis lindas, interesantes, puntos de vista extraños, y es mucho más interesante que dar la buena respuesta. Entonces, ¿Puedes, puedes decir qué quieres sí, decir con eso de la buena respuesta? ¿Por qué la buena respuesta no sería interesante? pues es la respuesta correcta. ¿Y qué Y tiene de malo la respuesta ujú. correcta? No, no tiene nada de malo, pero es un Pero no te poco... gusta. no, no, claro, no me gusta porque es reducida. Todo el mundo tiene la misma, es un ángulo único Entonces, y tiene más que correcta es la convencional. convencional, pero, ¿cómo decirlo? Eh, te provoca rigidez el tema de la buena respuesta. Eso lo veo, por ejemplo, con temas científicos, que las personas tienen la costumbre de pensar ciertos temas científicamente. Y si se propone un ángulo poético o algo así, uf, como que no, eso no. Entonces veo que eh, nos educa en este sentido. Pero la buena respuesta es, dices,
que sería más bien científica porque existe ese requerimiento, digamos, aceptado actualmente o cómo. Sí, porque hay una convención. Todo el mundo está de acuerdo, más o menos, para decir que con respecto a tal o cual tema hay que responder esto o lo otro. Y ya. Y fuera de esto, otra hipótesis sería locura o misticismo. Sí, Vale. sí. Entonces, por qué asociarías la argumentación a la creatividad? Porque justamente argumentar, ponerse a argumentar, es necesariamente empezar a buscar otros puntos de vista, otras maneras de acercarse a un tema. Y, y sí, sí, me parece que te obliga eh, a crear. Y veo que cuando uno hace pensar al otro, obliga también a crear, es decir, a agrandar su mundo. Parece que es también una consecuencia. El mundo de uno se pone a crecer. ¿Ok? Bueno, o sea, yo sería por eso que me gusta. Bueno, entonces has pasado de la frustración a la creatividad. Sí, exactamente. Sí, Ok. ¿Y sí. te consideras creativo? Bueno, eh, sí, sí, ¿Sí? Ok, sí. sí, Doy fe, con la argumentación, sí. doy fe de que lo eres. Ricardo, Yo iría un poco en la misma línea de Aurelien, porque yo he sido profesor por bastante tiempo y he pasado de la explicación a la argumentación. De bastante tiempo me he dedicado a explicar, Mm, incluso a narrar la historia de la filosofía, incluso a reproducir los argumentos que ya están hechos, pero cuando entro en la práctica filosófica me doy cuenta que tengo que establecer las condiciones para que yo pueda crear los argumentos, para que yo pueda estimular a que otros creen eh, pues sus ideas, pero apoyadas. Y entonces ahí es donde está lo complicado. Creo que la práctica filosófica no es fácil cuando precisamente se trata de que uno mismo cree y desarrolle su propia argumentación. Ahí es lo complicado. En ese sentido, yo pasaría más bien de un esquema muy narrativo a un esquema argumentativo, pero me parece que también eso es la riqueza de los que entramos a la práctica filosófica. Nos damos cuenta que por mucho tiempo no habíamos usado la razón y eso es complejo de entender y de decirlo, ¿no? Muchos que hemos pasado por la universidad no hemos usado la propia razón. sí, la exigencia de mm. argumentar te pide que desarrolles la razón, claro, sí. Sí, tires de esa energía. Yo le daría la palabra a Nadia por si tiene que irse. Gracias, sí, me tengo que ir. Mi relación con la argumentación ha variado en el sentido de que al principio me parecía que era algo muy complejo, que solo aparecía como en grandes textos y que no sabía cómo se hacía. Luego me di cuenta que es algo más bien natural, que todo el tiempo lo hacemos, aunque lo hagamos, no, no hacemos argumentos completos, hacemos argumentos con fallas, pero todo el tiempo damos argumentos, ¿no? Y después me empecé a frustrar cuando yo entré al taller y empecé a hacer argumentos, porque siempre tenían una falla y siempre nunca veía que estuvieran bien. Y eso a mí como que al principio me causaba ruido de por qué, por más que me esforzaba, siempre tenían algo, ¿no? Y después le tomé el gusto a eso, como que me di cuenta que aprendía más a través de darme cuenta de los errores de mi argumentación que si yo de entrada diera un buen argumento. O sea, me daba cuenta de las cosas, por ejemplo, cuando doy un argumento que no es completo, todo lo que estoy dando por hecho que solo está en mi cabeza y que no lo puse al frente, ¿no? Entonces, eso me gustó, como entender algo de mí a partir de mis errores en la argumentación. Fue muy nutritivo y entonces ya no me causa pesar, ya veo que más bien
no se trata de argumentar bien a la primera, sino el proceso que te lleva a hacer buenos argumentos es lo más interesante. Y eso cambió, o sea, al inicio ese proceso no lo disfrutaba porque quería luego el resultado. El resultado. Y eso estuvo interesante. Es una cosa graciosa que yo también he detectado como tú, y es cuando te das cuenta de que a pesar de que has pensado en hacer el argumento más o menos completo, sin embargo te das cuenta de que algo todavía ha quedado sin decir, ¿no? A menudo te lo dicen otros, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo entiendes que eso pasa así? ¿Por qué piensas que pasa eso? Mm, Creo que lo más común es que para nosotros las palabras que están ahí tienen más de lo que realmente tienen. Estamos en nuestra cabeza pensando que tienen un discurso que está en nuestra cabeza y decimos, ¿cómo no lo ves? Está ahí, ¿no? Hasta que alguien más lo lee o se lo dices y te dice que está incompleto y tú haces una explicación muy grande y luego, como pasa mucho en los talleres, bueno, pero eso no está ahí, te das cuenta que una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo que realmente dices y ves la disonancia entre una y otra que te das cuenta que estás más en ti, que, que por eso no eres claro o que por eso tus ideas son confusas porque les ha faltado trabajo, ¿no? Incluso a veces para ti son claras y a la hora de ponerlas en un papel o en una hablada, ¿no? En una conversación, ya no son tan claras o ya le ves errores y entonces vas cambiando Mm. de idea. Sí, esos son, entiendo que son dos cosas diferentes. Cuando vas a darle forma a algo y ves que te falta cierta habilidad, ¿no? O que hay muchos tropiezos en lo que escribes, pero también está esta idea de que tú no ves que aquello que piensas que está, no está. Solamente lo veo, Ujú. porque tú, de alguna manera, para ti está implícito, pero Sí, tampoco sabes que está implícito. Hay una, sí. hay una especie como de simbiosis con tus palabras que impiden ver que lo que querrías decir no está implícito. Y eso pasa especialmente en las personas muy productivas y muy mentales, no tanto en las más torpes, ¿no? O muy ensimismadas, ¿no? Porque creo que es más de una actitud de estar, o sea, algo que te ayuda mucho a argumentar, por lo menos en este sentido de la práctica filosófica, es a hablar para otros más que para ti, a hablar para que el otro no esté ahí de adorno, ¿no? Sino que te esté escuchando y lo que tú digas, pues le refleje algo, si no, pues no se entiende, pero como tú dices, en realidad eso es algo que no sé qué pasa, pero al principio no te das cuenta de tan familiar que te es un tema o de tan acostumbrado que estás a tu postura que no ves que le falta algo, Sí, sí. pero conforme te vas acostumbrando a hablar para los demás, Mm. ya es más fácil darte cuenta de eso. Sí, te das cuenta de que tu implícito empieza a ser articulado y por tanto tú mismo también estás entrando, como decía Ricardo, en la razón, ¿no? Mm. Más que en el ensimismamiento. Ok. Y Bueno, una cosita con respecto a esto que decía Nadia, que creo que hay también esa tendencia a estar de acuerdo con uno mismo también. Tendencia a que de antemano estamos de acuerdo con nosotros. Y partemos de esta idea, ¿no? Que lo que estamos diciendo tiene sentido, que está bien construido, que todo bien. bueno, eso Sería, por las personas más seguras de sí mismas. sí, sí, sí. Ok. Pero no, el estar de acuerdo en este caso en la argumentación no sé si funcionaría porque al menos en una primera instancia el trabajo que hacemos de crítica de argumentos no es el acuerdo o el desacuerdo, sino el Mm, hecho de que mm, esté articulada la idea o no lo esté. Y un poco lo que mm, decía Nadia, de que aquello hable a los demás o tú creas que estás diciendo mm. algo y te has dejado la mitad en el bolsillo, ¿no? Y tú, Mercedes, ¿qué sería tu relación con la argumentación? Tú. Pues de alguna manera he intervenido porque mi idea fundamental, o sea, mi experiencia más así más crucial ha sido un poco la que acabo de expresar, es la idea de que siempre solía dejar las ideas a medias.
Entiendo que voy a decir que es una actitud un poco diferente a lo que se ha dicho hasta ahora. Creo que me satisfacía con poco. O Mm. sea, se puede decir que es vagancia o que me satisfago con poquita cosa. No soy muy exigente conmigo misma, pero la argumentación lo que me hizo ver es que siempre me quedaba a medias cuando realmente se podía ir más allá. Tampoco era posible, no era que hubiera un desierto completo de ideas, ¿no? Y de alguna manera la, mm, la exigencia que se me produjo en la práctica por parte del tallerista que animara en ese momento o el tutor que me hiciera la consulta, pues me invitó a bucear más en lo que pudiera haber ahí, que algunas veces era evidente y no era tan complicado, pero había que sacarlo a la luz. Y ese es Mm. un punto que ha dicho Nadia antes, lo de sacarlo a la luz y articularlo es un trabajo que a veces es un mundo, pero al final es lo que da forma a tu espíritu, a tu mente, porque si no estás sin forma. Es una especie de nebulosa a veces, ¿no? Como muy compacta y es un poco masa. Entonces, bueno, pues Una pregunta, entonces, tú dices que estabas satisfecha con poco antes, sí, sí. pero ahora logras satisfacerte, No, ahora es decir, me, ok, me exijo más. Ahora me exijo más. Sí. ok. No, y Entonces, además, eres al insatisfecha principio, crónica. a- a- al- no me exijo y me satisfago, no me quedo sin satisfacerme. Sí. Em, Sí. Pero sí, entonces, ¿cómo haces para satisfacerte a pesar de que seas exigente hoy? pues precisamente porque en un momento dado me exijo el esfuerzo de hacer algo que sé que puedo hacerlo y simplemente lo hago. O sea, he descubierto que ser exigente, además de que al principio pudiera ser sorprendente que no lo hiciera, luego ha terminado siendo divertido. Esto es un poco Mm. como en los juegos también te tienes que exigir. No puedes estar ahí como una especie de patata blanda, ¿no? También en los juegos tienes que estar activo, vivo, ¿no? Pues eso. Mm. Exigirte en ese sentido. Tampoco estoy diciendo que me estoy poniendo un cuchillo en el cuello, ¿no? Sino saber que es un arte y que el arte requiere cierta actividad, no puede ser pasivo, ¿no? Mm. Sí, Lluvia. Bueno, un poco para continuar con esto de la experiencia propia con la argumentación. A mí me pasaba algo similar como a Nadia, ¿no? Que cuando me empezaba a entrenar de manera, no en taller, sino con una formación más, con pocos alumnos, me acuerdo, eran grupos pequeños, 3 o a veces yo sola, también sentía que nunca iba a lograr argumentar bien porque siempre que lo intentaba algo fallaba, algo fallaba. Pero luego fue precisamente lo que me fascinó de este ejercicio, el darme cuenta de que eso en lo que fallaba decía algo sobre mí, ¿no? Sobre todo lo que me costaba al principio era tomar posicionamiento. Entonces, esa era toda una revelación para mí. ¿Cómo pueden saber que soy indecisa o que sí, que dudo? Y eso simplemente analizando una respuesta de una pregunta. O sea, a mí me sorprendía todo lo que podían saber de mí analizando mi argumento, ¿no? Y eso me ocurría más, era la cosa que más se presentaba al principio, ¿no? Que no tomaba posicionamiento, como que yo quería abarcar todo y, y me costaba elegir siempre, ¿no? Y los problemas que se presentaban variaban, ¿no? Podría ser rechazo del problema, podría ser, no sé, desplazamiento semántico, ¿no? De que pasó de una cosa a otra porque quería abarcar más cosas, en fin, sí, es bastante mm, eh, eh, fascinante para mí eso, lo que nos puede revelar de nosotros los problemas de la argumentación, ¿no?
Bueno, al hilo de lo que estás diciendo, el posicionamiento, que es una cosa que generalmente en el lenguaje hablado lo ponemos delante, pero sin embargo, lógicamente, el posicionamiento vendría siempre después del argumento. Ujú. Estoy hablando de razonamientos, ¿vale? El razonamiento termina con una conclusión y esa conclusión sería el posicionamiento. Pero es verdad Ujú. que en la vida normal nos posicionamos de otra manera, que es intuitivamente, ¿sí? Entonces, claro, de ahí que esté muy atado el posicionamiento a la actitud, porque está muy Sí, unido. No es tanto una cuestión lógica, razonable, sino que está muy unido a tu propia, a tu propia manera de existir, a tu propia manera de ser, ¿no? Te posicionas sí. intuitivamente, tampoco lo haces de manera lógica. Pero luego Ujú. tendrías que buscar las razones por las cuales te has posicionado. Entonces, Sí, ahí empieza también el problema de haberte posicionado de alguna manera. sí, 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 sí. Y si no te posicionas, pues el problema es doble, claro, no hay argumentación. Claro, claro. Sí, eso. Yo, Pero eso no sería, sí, sí, Sara, perdón. no, no, adelante, que iba a contar otra experiencia relacionada con esto, pero otra. No, pues solamente con respecto a eso que decían Mercedes y Lluvia. eh, entonces, eh, hacemos las cosas al revés en general, ¿no? Si nos posicionamos antes de saber por qué, como súper extraño, ¿no? Sí, sí, en realidad Muy ciega, muy a ciega. claro, el razonamiento sería el contrario, el posicionamiento es la conclusión. Hay Mm, estas razones, plan, 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 y finalmente opto por esta posición. Ese Mm. sería, de alguna manera, el discurso que luego el posicionamiento vuelve a poder ser el inicio de otro razonamiento. Pero bueno, mm, pero en cualquier caso sí que el posicionamiento es la conclusión. Pero en mm. la vida real, la forma de argumentación, digamos, vital, existencial, es primero te posicionas Y eh, luego piensas por qué. y luego piensas por qué, y entonces ahí se dan dos problemas. Uno de ellos es que a lo mejor estás racionalizando algo que no tiene ni pies ni cabeza, pero y luego es cuando te obliga a cambiar de posicionamiento, que eso sería interesante. O cuando vemos, Mm, cuando evaluamos los argumentos, que vemos que el posicionamiento es uno y el argumento es el contrario, apoya el posicionamiento contrario. Y ahí te Sí, das cuenta hasta qué mm, punto la mente de la persona no se sabe muy bien dónde se está posicionando. Hay un sí. querer a lo mejor que se contradice con la razón, en fin, y ahí es de donde en esas fricciones empiezan a producir bueno, pues el conocimiento también de lo que uno quiere, de lo que uno no quiere. Ujú. mm. Yo tengo una explicación, una posible explicación a esto, que es que en general tenemos un acercamiento más bien superficial al mundo y a nosotros mismos. Por eso se da que nos posicionamos, aunque yo creo que de alguna forma algo hay, ¿no? Detrás, hay razones por las cuales nos posicionamos, y las razones no están articuladas, no son explícitas, claras en muchas ocasiones. Y esto, bueno, conectado a mi experiencia con la argumentación, uno de los problemas que más he tenido es la incompletud, que aparte me costaba un montón entender qué significaba que un argumento estuviera incompleto, no lograba entenderlo. Y, y después, bueno, una vez que empiezas a comprender el problema, creo que algo bonito también, como ya comentaron Nadia, Mercedes y Lluvia, es intentar pensar cómo la forma en que argumentas dice algo de tu forma de estar, de relacionarte con el mundo, de relacionarte contigo mismo. Y me acuerdo que me había fascinado pensar, hacer estas conexiones y entender que esa incompletud que se manifestaba en la argumentación tenía que ver con esta superficialidad con la que me acercaba a las cosas, luego por las razones que fueran, ¿no? En cada caso.
pero me pareció muy bonito también descubrir eso, que la argumentación y los problemas que tuviera la argumentación decían algo sobre cómo estaba en el mundo. Sí, pero ¿no te ha pasado a ti, Sara? Porque al menos es lo que la experiencia tuya de superficialidad la asumo como mía total. Pero también darte cuenta de que cuando te llaman la atención y puedes ir más allá, tampoco es imposible. Es decir, que la superficialidad era fácilmente Sí, sí, resoluble, ¿no? O sea, dices, solo hay que pensar, solo hay que he dar un sido paso para sí. superficial, sí, he sido superficial a lo tonto, porque podía no haberlo sido. Sí. Bueno, a lo tonto, siempre hay alguna razón por la cual te quedas en la superficie y no, Y porque comodidad, sí, puede ¿cuál ser sería la tuya? comodidad sí, supongo que habrá diferentes razones por las que cada uno se queda en lo superficial, sí que o se siente incapaz o no sé. Pero sí que es verdad que solo hay que dar el paso. Claro que el trabajo es un trabajo que requiere cierto esfuerzo, ¿no? Pero si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Cualquiera, diría en general, puede hacerlo. Mm. O sea que en realidad sí, estamos en la superficialidad porque nos da la gana estar en la superficialidad, sí. Yo creo que hay una educación que nos han dado que nos invita a ser superficiales, realmente. Yo creo que nos han hecho superficiales. Es decir, hay cosas que se pueden pensar y cosas que no. A ver, Y desde niño, entiendo que no sé cuántos de aquí habrán tenido la vivencia que estamos diciendo Sara y yo, pero es extendido, ¿no? Y estamos aquí, personas de diferentes países, es muy extendida la superficialidad, ¿sí o no? sí, sí, claro. Violeta quiere hablar. Sí, es que, a ver, mi relación con la argumentación tiene que ver con la educación como profe, un poco como decía Ricardo, pero yo soy profe de lengua, entonces yo tenía formación en una argumentación retórica. Y cuando empecé a hacer práctica filosófica, tenía un poco lo contrario de lo que describían ustedes, que era que sabía darle forma a argumentos completamente vacíos, a los que no tenían ningún contenido. Y el impacto de eso fue brutal, porque además de que eran el vacío de mis propios argumentos, era lo que yo le estaba enseñando a hacer a los niños en la escuela. O sea, cómo tomar tus ideas, darlas por válidas y convencer a otros de que las adopte sin haberte detenido a examinar lo que estabas diciendo, si tenía realmente sentido, si eso que formalmente era un argumento realmente tenía un contenido. Entonces, era otra forma de superficialidad, una superficialidad de la apariencia en la que te engañas a ti mismo porque ves que el argumento está bien construido formalmente, pero en realidad estás repitiendo lo mismo, por ejemplo, algo muy típico, repetir lo mismo con otras palabras. Entonces suena muy bien, suena muy completo, se ve que tiene todo lo que debería tener, pero en el fondo no hay mucho más que el posicionamiento repetido varias veces de distintas formas. Mm. Y ese descubrimiento de mi propio, de mí como sofista en el fondo, fue muy impactante y muy difícil de deshacer, de ser capaz de, de examinar las ideas y no solo la forma en que estaban expresadas. Entonces mis argumentos empezaron a ser más confusos, más largos, más difíciles de expresar porque había un contenido al que estaba buscando darle forma, no una forma que estaba aprendiendo a completar. Tu viaje por la argumentación fue entrar en confusión. Sí, totalmente. Porque cuando tienes claridad en la forma, te sientes muy seguro de lo que estás diciendo. Suena bien, se ve bien, puedes revisar que haya todo lo que tiene que haber, pero no entras en el contenido y es muy difícil entrar. Ujú. Incluso diría que el propósito, o sea, uno lo hace
pensando que está buscando la comunicación con otro. O sea, en lugar de estar ensimismado, estás tan puesto en convencer o en comunicar lo que piensas que no examinas tu propio pensamiento. Y le enseñas, que para mí fue lo más fuerte, darme cuenta que estaba enseñando a los niños a hacer eso. O sea, a que había un valor en convencer a otros de lo que ellos pensaban sin antes estar, al menos ellos mismos, convencidos de que lo que estaban diciendo valía la pena comunicarlo. ¿Y de dónde salía? A ver, creo haber entendido que una de las cosas que hacías era reformular con otras palabras ideas ya anteriores, ¿sí? Pero Sí. entiendo, cuando hablas de vacío, quieres decir que de alguna manera la idea no había sido creada por ti, pero ¿de dónde venían las ideas hechas ya? ¿De qué limbo, de qué Olimpo venían? ¿Eran de lo políticamente correcto, de lo convencional? ¿De dónde venía eso? No, diría que es más bien como un artificio de lenguaje. O sea, tienes un concepto más general y luego pones conceptos más particulares, pero que finalmente son básicamente lo mismo, dicho con un poco más de especificidad o con un poco menos de especificidad, pero el argumento, por ejemplo, repite el posicionamiento. Vale, entonces sería como una especie de argumento incompleto, pero que no Sí, lo parece, que parece completo. sí. Muchos sinónimos, como lugares comunes o fórmulas que permitían dar la sensación de completud cuando algo faltaba, o sea, cómo sabía usar los conectores. Entonces, es muy fácil, si maneja un poco el lenguaje, darle a algo la apariencia de posicionamiento, de argumento, de, bueno, de respaldo, de tesis, lo que como se quiera llamar, porque tienes los recursos de lenguaje, pero no hay un examen de la idea realmente. Vale, muy variado el panorama. ¿Sí, Ovelia? Pues, con respecto a eso que dice Violeta, creo que hay una distinción que es importante recordar siempre entre la retórica y la argumentación. Justamente eso que argumentar es eh, buscar la verdad también, a pesar de que no se alcanza, pero hay como una preocupación por el sentido de lo que se dice. Mientras que sí, hay como esa costumbre también de la retórica, de convencer, manipular al otro. Que hay un montón de argumentos excelentes, pero que tienen la pinta de argumento, pero que son manipulación. Mm. Yo he tenido hace poco, además, varias veces la ocasión de ver que la propia persona no se da cuenta que está haciendo retórica, pero si lo puede releer con un cierto distancia o al día siguiente o tal, lo puede ver fácilmente. No, vamos, me ha pasado últimamente en alguna evaluación con alguna persona y es que efectivamente en lo que describe Violeta es muy claro, o sea, hay forma, hay apariencia, pero de repente te das cuenta de que no hay nada, que no hay idea. Eso es algo que intentamos también distinguir con las lupas técnicas, por otro lado, que sería, bueno, cómo funcionan los conceptos, si estás ofreciendo conceptos nuevos, como decía Violeta, eh, y si ese concepto nuevo no es efectivamente, como ella dice, un sinónimo o una reformulación de lo ya dicho, ¿no? Entonces, hay instrumentos para detectar esa vaciedad y luego también está la intuición, claro, también puedes explicarlo de manera primero intuitiva, pero luego formal. Bueno, nos quedamos un poco con la idea de que podemos tratar otros problemas de argumentación. Para otra ocasión podríamos tratar también el posicionamiento y la dificultad de posicionarse.
Y bueno, pues de momento lo dejamos aquí para hasta otra ocasión.